compartir con ustedes las experiencias de la operatividad dentro de nuestra ley general. Entrando en materia, para comentar los resultados y operatividad de la ley general de trata de personas, es increíble la situación por la que ha pasado la Procuraduría por medio de la Fiscalía de Trata de Personas. Nuestro artículo 10 nos establece las modalidades por las que debemos de cumplir para integrar el tipo de delito de trata de personas. Efectivamente, hay sin número de experiencias ahora con nuestra ley general. Recordemos que nuestro delito de trata de personas fue agregado en nuestro Código Penal a finales del 2007. Quiere decir, como ya los otros ponentes lo han mencionado, que es un delito nuevo, relativamente no tiene ni 10 años el delito de trata de personas agregado a nuestra legislación penal vigente de la Ciudad de México. Afortunadamente, con nuestra ley general en el 2012, empezamos con un panorama distinto, un abanico de bondades que la ley nos permite precisamente para el rescate de las víctimas y perseguir a los delincuentes, a los actores de este terrible delito que todos sabemos que ahora es calificado como la esclavitud moderna. Es terrible pensar que las víctimas en los giros negros estén, sí, efectivamente, originalmente cuando empezamos a trabajar y operar con nuestra ley general, claro que si nos vamos directamente a nuestro artículo 40, donde dice que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los tratantes o a sus explotadores. Es el argumento que los tratantes, así como sus asesores jurídicos, empezaron originalmente cuando operamos con esta ley a decir que todas ellas estaban por su voluntad, que ellas estaban ahí porque querían, porque les gustaba esa actividad, porque no le podemos llamar trabajo, que les gustaba ese trabajo según ellas, pero no es posible que esa actividad ellas dijeran que estaban ahí por su gusto. La experiencia que nos ha dejado entrar a estos giros negros, a estos antros, de verdad es tristemente sufrida por las víctimas, que aunque digan yo estoy aquí por mi voluntad, yo vine sola, una amiga me recomendó, una prima, y por eso estoy aquí. En uno de los antros, precisamente de finales del año pasado, las víctimas, sí, efectivamente, nosotros llegamos por nuestra voluntad, pero los encargados de seguridad o el capitán de meseros nos exigían que el cliente pedía que bailásemos en su mesa y nos fuéramos desnudando poco a poco. Una de ellas dijo, yo no lo acepté. ¿Saben lo que hicieron los de seguridad? Las desnudaron, les pusieron un cinturón en el cuello y las sacaron a la vía pública a darles de golpes con ese mismo cinturón y sin proporcionarles sus ropas. Y así, yo sé que hay muchos intereses en este sentido, porque los dueños de los antros o las gentes que tienen este interés económico manifiestan que están por su voluntad y que además cuando ellas están declarando en la fiscalía, nosotros las golpeamos, las obligamos y las torturamos para que lo hagan. En las mismas averiguaciones previas que integramos en este tiempo antes de que entrara nuestro nuevo sistema, hay chicas que dicen que ellas eran citadas un día a la semana, iban abogados de los dueños de los antros o los administradores a decirles qué hacer y qué decir en un momento de operativo. Precisamente lo que dice Rosy Orozco nos pasó en un antro muy conocido en la avenida de Insurgentes, cuando las chicas mismas se filmaban unas a otras y gritaban que no las golpeáramos, que no las torturáramos y que ellas no querían salir del lugar, etcétera, etcétera. De verdad, de esas mismas chicas, cuando ya llegamos a la fiscalía, que finalmente las pudimos convencer,
se empoderaron y dijeron, bueno, es que esto nos lo dijo el que representa al antro. Nos dijo qué hacer y qué decir, y que gritáramos y que nos filmáramos unas a otras diciendo que nos estaban agrediendo, que nos estaban torturando, para que no nos llevaran a la fiscalía y no declaráramos en contra, obviamente, de los delincuentes. Es una situación de verdad aberrante, porque se corre la voz entre ellos y todas las víctimas ya traen su script. Es que en la fiscalía nos narran la historia de vida, lo que vivieron, y después, una vez que se retiran, porque no aceptan un albergue, porque son mayores de edad o porque tienen hijos y ellas son madres solteras y tienen que afrontar los gastos de su familia, ¿qué es lo que ocurre? Que las vuelven a abordar los dueños de los antros, los administradores o los de seguridad, y les dicen que cuando vayan al juzgado se desdigan de lo que ya declararon en la fiscalía y que manifiesten que las obligamos, que las golpeamos, que las torturamos para que ellas firmaran esa declaración. Afortunadamente, la fiscalía tiene que soportar esa declaración de las víctimas con otros elementos de prueba o indicios. Aquí la situación es de que no es posible que 20, 10 o 30 víctimas que muchas veces hemos rescatado de esos lugares digan lo mismo. ¿Cuánto cobran por un copeo? El copeo es el ficheo que normalmente se conoce. Una copa dama cuesta 300 pesos y de los cuales a ella nada más le dan 50. Pero eso no es lo terrible. Lo terrible es que una copa dama les da derecho a los clientes a tocarlas de cualquier parte del cuerpo. El segundo paso es un baile privado. Es un baile que tienen cubículos especiales donde la víctima baila lo que equivale a una pieza y ella puede irse desnudando poco a poco hasta quedar totalmente desnuda. Igual es un costo y del mismo costo únicamente recibe un pequeño porcentaje la víctima. El tercer paso es el servicio sexual, que para ello hay cubículos exprofeso para dar ese servicio y obviamente tiene un costo, y el costo mayor de esa cantidad pues se la lleva la casa o el establecimiento. Son muchos intereses creados, muchos intereses que ahora se vuelcan en contra de la Procuraduría, en contra de los que procuran justicia, de los que administran la justicia, precisamente porque hay muchos intereses. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ellas dicen, bueno, es que si no hago lo que ellos me dicen, porque lo tenemos documentado en las declaraciones, si no hago lo que ellos me dicen, me van a boletinar y yo ya no voy a tener ningún empleo. Si yo voy a un refugio, yo tengo que pagar renta, yo tengo que mantener a mis hijos, tengo una problemática de vida que tengo que solventar y solucionar. O sea, es mucho el problema social que envuelve el entorno de las víctimas, como ya lo dijeron los anteriores ponentes. Aquí quiero comentarles que en realidad la ley general no requiere reformas. Tan es así que, como está nuestra ley general actualmente, hemos dado resultados. Hemos tenido el número de sentencias, el número de víctimas, el número de procesados, el número de sentenciados, que ya lo dijo mi procurador en su momento. Ahora bien, es muy incómodo que en algunas entrevistas me pregunten que qué pasa en las demás entidades federativas, que si la ley no es la misma. Claro que es la misma, es nuestra ley general. Quiere decir que aplica para todo nuestro país. Pero, bueno, ya también ese tema y ese punto lo tocaron los otros ponentes. Quiero comentarles que la realidad de nuestra ley se está viendo en la Ciudad de México. La problemática de las otras entidades, bueno, pues no me toca a mí comentarlo,
ni dar una opinión al respecto, únicamente lo expongo y para que cada uno de ustedes lo analice. Bien, nuestra ley, en su artículo 10 y en su artículo 13, que como ya también lo dijeron los ponentes, es el motor de nuestra ley, la Procuraduría, mediante sus líderes, que es desde el doctor Mancera y nuestro procurador, hemos sostenido un combate frontal a la trata de personas. Y bueno, en realidad hemos respetado los derechos humanos y fundamentales de las víctimas, al igual que de los imputados en este delito. Así pues, yo quiero comentarles la problemática que hay en la lucha contra este flagelo. En la Fiscalía se han recibido innumerables amenazas de muerte por la situación que se ha hecho en el combate a este flagelo. En realidad, no hay mucho que decir. La verdad, mis ponentes anteriores, brillantes, ya mencionaron los beneficios de nuestra ley general. Ya mencionaron, obviamente, algunos puntos de los que todavía no se cumplen, como es la indemnización a nuestras víctimas. Ya mencionaron también que la víctima de trata de personas no es la víctima a la que le robaron su auto la semana pasada. Es otra situación muy diferente. La dignidad humana es el valor jurídico superior del ser humano. Aquí la situación en nuestra ciudad, en nuestro país, hay una corriente también, tanto de la sociedad civil, intelectuales, etcétera, que manifiestan su aprobación por una regulación de la prostitución y que dicen, con lo cual yo no estoy de acuerdo, que bueno, un negocio como un table, como un antro, como una casa de citas, pues es como cualquier otro negocio, deben de tener ganancias, pero se les olvida, alguien por ahí lo compara con un puesto de tacos. En un puesto de tacos inviertes, es un negocio y debes de tener ganancias, ¿sí? Pero aquí no se puede negociar con la dignidad humana ni con el cuerpo de las personas. Sabemos que el mayor índice en la explotación sexual son las mujeres, pero también los hombres, niños y niñas, están bajo este riesgo de este delito. De verdad, yo quisiera transmitirles, o sea, el éxito de la operatividad se refleja en los números duros, pero también quiero transmitirles las barreras por las que pasamos y debemos de rebasar. Y por eso nuestra primer barrera es la víctima misma. La víctima misma hay que empoderarla para que pueda declarar, para que cuente su historia de vida, para que señale a su explotador y a su tratante. De verdad, yo les agradezco el que me hayan escuchado y que no haya sido una exposición muy técnica, sino es una exposición de acuerdo a las experiencias que tenemos de primera mano, que tenemos al entrar a los lugares donde hemos rescatado a las víctimas. Este tipo de trata es precisamente lo que argumentan, que ellas están por su gusto, porque así lo decidieron, porque les gusta, porque es su manera de ganar la vida. La trata, cuando hay sometimiento, cuando hay coercitividad, es una trata de verdad muy, muy dolorosa, muy, de verdad que desgarra el alma. Yo siempre he dicho que quien conoce el tema de trata jamás le puede dar la espalda. Hay chicas, mi primer asunto en el 2008 fue de una niña que la capta su tratante desde los 13 años. Posteriormente, él tiene un grupo de chicas menores de edad de diferentes entidades aquí, en la Ciudad de México, en el área de La Merced, en el área de Sullivan, y una de ellas decide denunciar
en ese tiempo era el 2006, era Lenocidio. Él se da cuenta, se entera y las reúne en la casa de seguridad que tenía para ellas, y a la chica que denunció la pone al centro de la habitación que utilizaban como sala y les dice a todas: vean que sirve de ejemplo para quien osa denunciarme. La golpea hasta matarla y después, con ayuda de otro de sus cómplices, la va y la tira bajo el puente de Consulado y Congreso de la Unión. Le rocea gasolina y la quema. Una víctima tuvo el valor de narrar todo lo que les estoy comentando, pero tuvo que huir. En ese tiempo, el fiscal de homicidios, mi comandante en jefe y su servidora, nos fuimos a Tijuana, porque ella, cuando narra los hechos, da su nombre verdadero, porque ustedes deben de saber que todas las víctimas se cambian de nombre por instrucción de su tratamiento, y entre ellas no deben de saber su verdadero nombre, pero ella, como declara como testigo de los hechos que le estoy comentando, da su nombre verdadero. Empezamos una investigación y resulta que el Seguro Social nos la arroja, que trabaja en una maquiladora de Tijuana, Baja California, y hasta allá fuimos por ella. En esa época ya ella tenía 19 años, y muy valiente la víctima cooperó con nosotros y quitamos de la circulación a un tratante del estado de Tlaxcala, y ella narró, entre su historia terrible de vida, de cuando ella tenía su periodo menstrual, le introducían una esponja con vinagre para que detuviera el flujo y poder seguir trabajando. Ella, a los 13 años, nos narra que ella en un día que ellas casi eran 20 horas de trabajo, casi tuvo 100 servicios en la Merced. O sea, es de verdad horror, parece una película de terror. Obviamente, imagínense la víctima en qué condiciones físicas y orgánicas estaban cuando fuimos por ella a Tijuana. De verdad son historias terribles, y obviamente a todas esas niñas las obligaban, porque eran enganchadas, eran seducidas, eran enamoradas, y las traían ya a la Ciudad de México, y eran cuando ya las sometían y las obligaban a prostituirse. Y obviamente se les ordenaba que tenían que entregar una cuenta diaria, y cuando no la entregaban, todavía les decían: pues vete a trabajar a que completes la cuenta. O sea, es una cosa y unas historias terribles. Esta es una de tantas historias de todos los sujetos que ya tenemos, inclusive con sentencias hasta de 60 años. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Me siento muy honrada de encontrarme entre todas y todos ustedes, haciendo pues esta conversación, esta reflexión en torno a la trata de personas y en torno a la Ley General de Trata. Yo no quiero ser repetitiva respecto de todo lo que ya escucharon, ¿no? Simplemente en un principio y de manera contundente suscribir, como acaba de decir Juana Camila, que la Ley de Trata no requiere ninguna reforma, ¿sí? O sea, la verdad es que la Ley de Trata tiene unas bondades tan enormes para poder encontrar el acceso a la justicia y la atención a víctimas de este terrible flagelo, que en realidad lo que tendríamos que dedicarnos a hacer dentro de las entidades federativas y por supuesto dentro de la federación es buscar mecanismos para su debida aplicación, ¿sí? Y esto, que es algo que además me acompaña siempre en las cuestiones referidas a la trata de personas y a la violencia contra las mujeres en lo general, hablando de la explotación sexual en lo particular de mujeres, es que hay que erradicar el dato cultural, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa muchas veces con quienes aplican la ley, con las y los operadores de la norma? Pues que no se opera la norma sin todo el dato cultural que traemos, ¿no? O sea, no somos
ministerios públicos, policías ministeriales o jueces, y decimos, bueno, aquí se va todo lo que aprendí en mi casa, todo lo que culturalmente se me reafirmó dentro de la sociedad, y entonces ya limpio de todas esas cargas, entonces voy a aplicar la ley, ¿sí? La verdad es que la Ciudad de México ha tenido una evolución muy importante, ¿no? Que junto con Juana Camila yo comencé a ver, ¿no? O sea, y Juana Camila fue una gran impulsora en la Ciudad de México de toda esa evolución institucional y de cultura institucional. Y la verdad también el Tribunal de la Ciudad de México lo ha tenido para que podamos llegar en la Ciudad de México a donde se está, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en las otras entidades federativas? Que todavía se está en ese proceso de transformación cultural e institucional, ¿sí? Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo hablo específicamente por el Estado de México, ¿no? Que aún puedes identificar dentro de los operadores normativos que se hace un operativo y entonces dicen, ah, no, pues es que estas personas son adultas y dicen que están aquí porque quieren, pues entonces no hay trata, pues entonces vámonos, ¿no? Entonces, efectivamente, para contrarrestar esa circunstancia, pues ha tenido una política pues, de cerrar todo giro rojo y todo giro negro, porque independientemente de que haya o no trata de personas en estos establecimientos, son un caldo de cultivo para la misma. ¿Sí? O sea, la verdad es que es muy difícil que un lugar de estos no transite en un momento específico para que haya alguna forma de trata de personas en sus establecimientos. Entonces, es por eso que se toma esta radical decisión. No obstante lo anterior, se sigue teniendo operación, en principio, una operación encubierta a efecto de ir identificando, de ir a buscar la trata. La trata no llega a los escritorios de los agentes del Ministerio Público o rara vez llega. La trata hay que irla a buscar a la calle, ¿sí? Hay que hacer operaciones encubiertas, que también la legislación de la materia permite hacer, ¿sí? Hay que hacer incursiones muchas veces de meses para poder ir identificando en dónde existe la trata de personas, quiénes son las víctimas, quiénes son los victimarios, quiénes son los operadores medios, quiénes son los operadores de hasta arriba, cómo se puede llegar hacia los operadores de hasta arriba, que muchas veces es lo más difícil. Cuando uno hace un operativo, pues uno agarra ahí al mando medio, ¿no? O sea, agarra o más abajo, ¿no? Y estas personas muchas veces no cuentan con la información que nosotros requerimos para ir hacia arriba, ¿no? Entonces, hay que hacer una mecánica de investigación muy meticulosa para poder llegar a esto, ¿sí? Una vez que uno tiene capacitados a los ministerios públicos, a los policías ministeriales, para que puedan ir trabajando e identificando la trata de personas de acuerdo a la ley, que entiendan de acuerdo efectivamente a los artículos 10, 13, 19 y 40 de la ley de trata, ¿sí? Cómo operar una situación de trata de personas. Entonces ahora nos enfrentamos con una segunda situación que es el Poder Judicial, ¿sí? Así como encontramos grandes héroes y heroínas dentro de los poderes judiciales de todas las entidades federativas, que hasta ganas le dan a uno de llorar de ver una resolución en donde todo está perfectamente bien identificado, cuadrado, comprendido, tratados internacionales, ley general de trata, y entonces llegamos a nuestro objetivo, que es una resolución condenatoria en contra de un tratante que lo priva de la vida durante muchos años. También encontramos todavía a aquellas gentes de los poderes judiciales que nos dicen, no, pues aquí no hay trata, pues yo cuando la vi sometida a la muchacha, ella se pudo haber ido en el momento en que ella hubiera querido, no había nadie vigilándola, ella dice que estaba ahí parada, porque no entienden que el sometimiento, el verdadero y más terrible sometimiento, no es un sometimiento físico, ¿sí? El sometimiento de las víctimas es un sometimiento emocional, y ni siquiera tienen que estar las víctimas amenazadas para tener este sometimiento. Los tratantes son unos analistas maquiavélicos y terribles que identifican con mucha claridad en dónde está el punto vulnerable de una persona.
y pueden tardarse mucho tiempo, no les importa, ¿sí? Pueden ir identificando en dónde está esa circunstancia de exclusión que tiene nuestra víctima. Puede ser evidentemente económica, puede ser una exclusión de carácter familiar, de carácter social, etc. Los tratantes son unos especialistas en ir a jugar lo que se llama la teoría de los juegos, ¿sí? Dentro de la teoría de los juegos mandan mensajes que parecen reales aunque no lo sean, ¿sí? Entonces, una vez identificado el punto vulnerable de la víctima, le ofrecen cosas que parecen que van a aliviar esa necesidad, que van a aliviar esa vulnerabilidad. Y entonces, a partir de esa situación y de la historia de vida de la víctima que desarrolla un punto de exclusión, entonces es cuando la aprenden, ¿sí? Le pueden ofrecer trabajo, le pueden ofrecer amor, le pueden ofrecer amistad, le pueden ofrecer una vida mejor, y la víctima por supuesto que va a ir, ¿sí? Y en el momento en que la víctima es enganchada, ¿sí? En una situación de trata, ¿sí? Y en el momento, efectivamente, como muy bien lo dice Juana Camila, que ya las víctimas están perfectamente bien informadas de qué es lo que tienen que decir en el momento en el que son rescatadas, y además en donde les dicen que las van a culpar como víctimas de un delito, cosa que por supuesto no es verdad. Entonces lo que va a ocurrir es que la víctima, que muchas veces está de veras en unas condiciones de exclusión terribles, por supuesto que no va a poner a su tratante, porque antes de él ella tenía la percepción de que no tenía nada. Entonces, la situación de enganche y de exclusión y de ¿cómo se llama? Y de sometimiento es debidamente aprovechada por un tratante, porque en estas circunstancias nadie lo va a incriminar ni lo va a señalar, a menos que pase por un modelo de intervención, antes que, si no es que pasa por todo un trabajo multidisciplinario importante, que a ella la haga entender que en realidad es una víctima y que fue engañada a partir del dolor por un tratante. Y entonces, de verdad, si dentro de los poderes judiciales y dentro de las agencias del Ministerio Público esto no se comprende, vamos a seguir pensando pues, que estas personas que están siendo explotadas todos los días, que están siendo vejadas en su dignidad, pues están ahí porque quieren, cuando no es así, ¿no? Y esto lo hemos hablado con Rosy, con Juana Camila, se ha dicho en otros foros. Yo no sé, ¿no?, si sea verdad que existe gente que quiere, ¿no?, o sea, que tiene una voluntad plena para dedicarse al trabajo sexual, como se refiere. Desde mi muy humilde punto de vista, o sea, porque yo no lo sé todo, yo solamente sé lo que he trabajado, pero desde la experiencia profesional que yo he tenido, la verdad es que jamás en mi vida he encontrado a una persona que se haya encontrado en este flagelo y que haya tenido la oportunidad de estudiar, que haya tenido la oportunidad de casarse, la oportunidad de dedicarse al deporte, dedicarse al arte, ¿no?, que haya tenido la oportunidad de poner un negocio y además de encontrarse haciendo trabajo sexual para entre 60 y 10 desconocidos que no sabe lo que le van a hacer, no sabe de la que lo van a contagiar, ni sabe qué es lo que va a pasar una vez cruzando la puerta del servicio. ¿Sí? Nunca he visto que haya un abanico de oportunidades para una persona que se encuentre en una situación de trata y que ella de manera voluntaria haya dicho: yo dentro de todo esto yo me quiero dedicar a esto. No digo que no la haga, yo no la conozco. Y creo que en un país de 60 millones de pobres difícilmente la voy a conocer. ¿Sí? O sea, incluso en aquellas personas que refieren a estar ahí en una situación por propia voluntad, habría que analizar, hacer un peritaje socioantropológico para poder ir identificando, que además es parte de lo que se hace para poder judicializar temas de trata de personas.
Habría que analizar su historia de vida y entonces identificar en dónde se quebró la vida de esa persona para que pudiera ella concebir dentro de su historia de vida que su dignidad tiene un precio. Y entonces nos vamos a dar cuenta que esa voluntad se encuentra viciada y que se encuentra viciada muy probablemente por una situación de violencia previa a la situación de trata. ¿Sí? Todas estas argumentativas derivadas de estudios que no solamente se derivan de la ley, sino se derivan de la aplicación de la ley, de ir y trabajar con las víctimas de trata, de irlas a rescatar, de hablar con ellas, de buscar sacarlas adelante. Toda esta información tiene que ser debidamente conocida por los operadores de las normas, porque si no, entonces hay grandes probabilidades de que se vayan a equivocar en una resolución. Entonces, por eso es muy importante que se tengan estos foros, que se tengan capacitaciones que no solamente se limiten al tema de carácter normativo, sino que se vayan al tema psicológico, antropológico, sociológico y humanista, desde luego, ¿no? Desde esta perspectiva humanista, pues para poder llegar a tener un pleno acceso a la justicia y para que un día podamos hablar de la trata de personas como si fuera una historia cruenta de nuestra humanidad. Muchas gracias.